Muy buenas noches, mi gente, muy buenas noches. Un placer saludarles. Noche de lujo, noche de lujo. Esta noche de miércoles 8 de julio. Hoy un invitado fuera de serie, un emblema del béisbol venezolano, de la representación de Venezuela en grandes ligas. Bueno, Johan Santana, señores. Johan Santana estará esta noche con nosotros, señores. De verdad que no pueden perderse esta entrevista porque va a estar espectacular. Ya Johan Santana debe estar por ahí casi listo para conectar con nosotros. De verdad, no lo puedo negar, estoy muy emocionado la oportunidad de poder conversar, de tener un conversatorio bastante agradable con Johan. Hablar de muchas cosas, mucha historia en la carrera de Johan, cosas que la gente quiere revivir, quiere recordar, y esta noche es especial, es muy especial. Quiero recordarles que estamos gracias a los amigos de Museo del Béisbol Falconiano, @Museo del Béisbol Falconiano. También estamos con la familia de Melvin Mora Academy en su Melvin Mora Complex y también la Latin American Prospect League. También estamos gracias a los amigos de Cocosón RD, @Cocosón RD, y hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones de Fast Auto Rentacar, la mejor rentacar de toda República Dominicana. No dudes en contactarlos acá en República Dominicana, Santo Domingo, 2 sucursales, @Fast Auto Rentacar. No pierdan la oportunidad cuando visiten la República Dominicana de rentar su vehículo acá con nosotros. De verdad, estamos a solo segundos, minuticos de que Johan Santana se conecte a conversar con nosotros. Como les dije, noche espectacular, y desde ya le digo que mañana tendremos otra noche de lujo con Carlos Baerga, el boricua. Estará con nosotros. Saludos a Real Bidwell, a Francis, a Romina, a Ramón. Gracias por estar conectados. Ya a solo minuticos de conectarnos con Johan Santana. Recuerden, saludo también a Fernando Sequera desde Perú. Gran abrazo, hermano. Prospecto número 1. Señores, no duden, si no pueden ver el live, si saben de alguien que no lo vio, suscríbanse al canal de YouTube Melvin Mora Sport TV. Ahí están todas las entrevistas que hemos realizado a todos nuestros invitados. Búsquenlo también por ahí y compartan con todos ustedes. Señores, ya está Johan Santana con nosotros. No lo vamos a hacer esperar. Vamos a entrar de una vez en materia. De verdad que un honor y un placer tenerlo esta nosotros. Muy buenas noches, Johan Santana. Un placer saludarte. Álvaro Velasco por aquí. Un honor y un privilegio de tenerte esta noche con nosotros acá en Melvin Mora Sport TV. Gracias, Álvaro. El placer es mío. Gracias por permitirme compartir con ustedes un rato. No, el placer totalmente de nosotros y de todos los invitados que están vueltos locos ya por conversar contigo, por este conversatorio bien ameno, bien transparente. Nosotros teníamos el deseo y te agradecemos que desde primera instancia estuviste bastante dispuesto a conversar con nosotros. Eso habla muchísimo de la personalidad de Johan Santana. Sabemos que una agenda bastante apretada, pero te tomas unos minutos para compartir con nosotros y con todos tus fans. Bueno, mira, es que uno se debe a eso, ¿no? A los fanáticos y también a toda la gente que durante tanto tiempo a uno lo han seguido y lo han apoyado, y qué más que compartirlo con ustedes. No lo habíamos hecho antes, tal vez porque no tenía, ¿sabes? No lo seguía, no tenía esa conexión directa, pero al saber de una vez que eran ustedes y con la amistad y el cariño que tengo con Melvin, imagínate, imposible. ¿Cómo decir que no, por favor? Sí, no, saludos, te manda Melvin. Creo que va a tratar de conectarse con nosotros esta noche también, que va a hacer muchos compromisos acá en República Dominicana, pero un gran abrazo de parte de Melvin Mora. No, muchas gracias, no hay problema, imagínate. Estamos aquí para compartir nosotros. Si el capitán Caraota por ahí aparece, excelente. Pero no, imagínate, el cariño siempre va a ser el mismo.
¿Cuántos momentos, Johan, con el capitán Caraota? ¿Cuántos momentos? Muchos, muchos. Lo que pasa es que Melvin ha sido, es un personaje muy carismático. Es un personaje que su personalidad, su carisma lo irradia. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de personajes a tu alrededor, pues hace mucho más fácil tu trabajo, pero al mismo tiempo te dan esas ganas de empujar y de salir adelante, porque eso es lo que es Melvin, es una persona trabajadora y también que le gusta hacer las cosas bien, le gusta ganar. Sí, así mismo. Bueno, señores, Johan Santana, el muchacho de Tobar, venezolano 118 de llegar a las grandes ligas. Johan Alexander Santana Araque, nacido el Correcto. 13, nacido el 13 de marzo del 79, joven que firmó con la organización de los Mellizos de Minnesota, organización en la cual se encuentra exaltado a su Salón de la Fama. En 2008 fue cambiado a los Mets de Nueva York y se retira oficialmente en el 2018. Si mal no recuerdo, tu retiro fue exactamente en el evento donde estaban haciendo tu exaltación al Salón de la Fama de los Twins. Sí, sí, de hecho te corrijo un detalle, ¿no? Mi inicio fue, yo firmé con los Astros de Houston. De allí, Perdón. luego paso a Minnesota en la regla 5, pero desde que comencé con Houston fue que comencé y conocí a Melvin. Sí, efectivamente, como tú estás diciendo, el día que a mí me exaltan al Salón de la Fama con Minnesota, yo ese día pedí que antes de hacer toda la ceremonia comenzó, yo les dije a ellos, bueno, pero ya que ustedes me están exaltando al Salón de la Fama, lo primero y lo que se debe hacer es para aceptarlo, es retirarme. Y oficialmente ese día yo me retiré, porque es que en verdad yo nunca anuncié ningún retiro, ni nunca dije, mira, ya no lo voy a hacer más. Simplemente esa matemática que tiene el béisbol desde que tú lanzas tu último juego, pues ellos van sacando sus conclusiones y van viendo que, mira, primero no ha jugado por 4 años, 5 años, lo que haya sido, luego estaba practicando, más no jugaba, entonces ellos dedujeron que ya prácticamente se había acabado o me estaba retirando. Y yo ese día lo hice oficial, oficialmente me retiré y luego acepté la inducción al Salón de la Fama. Perfecto. Dentro de otras cosas, recordar de Johan Santana nada más y nada menos que doble sayón en Grandes Ligas en 2004-2006. En el 2006, cuando gana su sayón, también es triple corona del picheo en Grandes Ligas. Y en el 2012 lanza para primer jugador de los Mets de Nueva York, North Hitter. Eso para hacer un pequeño recuento, ya vamos a desglosar todo eso. Pero antes de hablar de béisbol, para conocerte un poquito más, me nace la pregunta, decirte, Johan, si no fuese sido pelotero, ¿qué te hubiese gustado hacer? Oye, a mí me gustaba el estudio, yo prestaba mucha atención, claro que como todo joven siempre me incliné más por el deporte, pero a mí yo era muy curioso, a mí me gustaba la ingeniería, o sea, mecánica, cualquier tipo, creo que siempre tratar de buscar la manera de hacer algo, de crear. A mí me gusta siempre el preguntar el porqué de las cosas, por qué sucede esto, por qué sucede aquello, ¿no? Yo creo que cuando uno pregunta, aprende y Sí. así lo hice en mi carrera, pero la verdad que no lo sé. Yo en su momento trabajaba en mi familia y éramos panaderos, de la cosa de la cual me siento muy orgulloso porque toda la familia de mi mamá trabajaba en la panadería y ese fue mi primer trabajo y mis tíos para nosotros fueron un factor fundamental desde que nosotros jugamos a las ligas menores. Pero no sé, yo creo que a lo mejor alguna ingeniería, algo así hubiese sido muy interesante para mí. Sí, lo bonito de lo que tú comentas de trabajar con tu familia en la panadería, eso también formaba a ese joven responsable, ese joven con principios de familia, con principios que en el béisbol también se aplican. Mira, yo te digo una cosa, el educarse no es solamente ir a una escuela y aprender a leer y a escribir, ¿no? Yo creo firmemente que
que educarse requiere de muchísimas cosas. Por supuesto, la educación básica, la educación diversificada, la educación universitaria, porque te va a formar como mejor profesional, pero también está la parte humana, como persona, que tienes que crecer, que tienes que ser gente, que tienes que compartir el día a día con la gente afuera en la calle, porque esa es la verdad. Si tú eres un jugador profesional de béisbol, como en el caso de nosotros, no quiere decir que toda la gente que está en la calle son jugadores profesionales de béisbol. Entonces ellos a Sí, lo mejor sí. no te van a entender tu idioma jamás y nunca. Pueden pretender saberlo, pero no lo van a saber. De igual manera pasa en la ingeniería, si eres ingeniero, no todo el mundo, si eres abogado, no todo el mundo va a tener ese tipo de vocabulario. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que es que en su casa también se aprende, en la calle también se aprende, mira, se aprende del señor que a lo mejor no tiene una casa y vive en la calle. De ese señor se aprende, lecciones de vida. Entonces yo Sí. creo que la experiencia viene a través de las cosas que uno va viviendo en la vida y por supuesto eso lo ayuda a uno a ser mejor ser humano y por supuesto cuando tienes la formación académica, sin duda alguna vas a ponerte en una posición de ser exitoso en la vida. Así mismo, Johan, dentro de toda la gente que está conectada, tenemos gente de Chile, tenemos gente de Venezuela, por ahí anda Guillermo Arcay, Félix Hernández, conectados, compartiendo con nosotros. Señores, desde ya pueden ir escribiendo preguntas que quieran hacerle a Johan, estamos aquí para conversar y compartir con todos ustedes. Johan, ahora sí, hablando de béisbol, me corregías que firmaste con los Astros, si mal no me equivoco, cuando los Astros estaban en Benoco, en Valencia. Sí, correcto, sí, yo comencé en Benoco en el año, yo llegué a la academia en el año 95 y bueno, ese año que yo llego, personajes como Bo Abreu, Roberto Petagine, Carlos Guillén, Manacho, Melvin, Richard Hidalgo, Raúl Chávez, habían personajes que ya tenían su tiempo allí, Freddy García, Alberto Blanco, y prácticamente yo llegué a ser uno más, de verdad. Yo venía de los Andes sin conocer absolutamente nada de lo que era el béisbol organizado y en este caso profesional. Yo no sabía absolutamente nada. Yo lo único que sabía era que tenía las ganas y el deseo de ser lo que quería hacer, que era jugar al béisbol y ahí tenía la oportunidad en ese momento. Y así fue que comencé. Yo desde que llegué de un principio a la academia me hicieron sentir muy bien y eso pues automáticamente a uno le da más impulso, ¿no? Porque entiendes mucho más cómo funciona esto y yo, como les decía, siempre he sido curioso y si yo no sé, yo pregunto. Entonces, uno siempre trataba de estar con ellos, preguntar, saber cómo era la cosa para entender, para no cometer errores. Sí, creo que, si mal no me equivoco, dentro de la directiva de los Astros, ahí en Benoco, estaba también el señor Alfredo Pedrique. Bueno, Alfredo estaba después, Alfredo, Él llegó después. sí, el encargado de la academia cuando yo llegué era el señor Pablo Torrealba, era el Ok. encargado de la academia, el señor Andrés, por supuesto, que era el jefe de todo, una gran persona que Reiner. fue la que en verdad, Andrés Reiner, que fue el que prácticamente hizo posible que muchos de nosotros estuviéramos allí. Sí, efectivamente. Sabemos, como lo mencionabas, viene de Tobar, de Mérida, donde normalmente no estaban en esa época acostumbrados a ver béisbol, mucho menos a esos niveles. Cuando llegas a la ciudad te encuentras con un cúmulo de figuras, como ya nombraste, Freddy García, Guillén, Mora, y Alberto Blanco, si no me equivoco, el Uh lanzador -huh. zurdo. Sí. Uno de esos peloteros que, como dices tú, como uno aprende de todo lo que te rodea, ese fue uno de tantos peloteros del cual Johan Santana absorbió mucha información sobre el béisbol y sobre cómo lanzar. Sí, mira, por eso les digo, cuando uno está dispuesto a querer crecer, a querer aprender, tiene que estar dispuesto a escuchar, tiene que estar dispuesto a preguntar. Entonces, yo siempre llegaba y le veía como, mira, él es Alberto Blanco, y digo Alberto porque a lo mejor para muchos el nombre de Alberto Blanco no les Sí, suena, a lo mejor sienten que no saben quién es. Alberto fue un gran pitcher que tuvo Houston, un gran prospecto, también del Magallanes, y Alberto tenía un talento prácticamente único. Alberto era un pitcher que tenía todo.
pero así como tenía todo, tenía de todo. O sea, su temperamento, su manera de ser era, no se centraba en las cosas, pero su talento hablaba por sí solo. Entonces Sí. uno presta atención a todas esas cosas y él era un gran amigo, un gran compañero. Entonces uno aprendía mucho de él, tanto las cosas buenas como las cosas que no se debían hacer. Uno aprende de todo. Pero sin duda que desde mis inicios, siempre trabajando con ellos, siempre pendiente. Mira, Freddy García era un jugador que tú lo veías corriendo por todos lados, pitcher. Los pitchers a correr, y Freddy corría. Uno se tiene que pegar a ese tipo de jugadores. Sí. Y nosotros éramos, imagínate, los nuevos, los novatos, los, los, los recién llegados, y no solamente Los eso, roomies. sino que también, no, pero es que Gocho, imagínate tú. Entonces Sí. agarraban al Gocho pero no, mira, yo iba con ellos y yo me pegaba, había que correr, yo me pegaba, había que hacer cualquier cosa, yo estaba siempre allí, y así fue que aprendí. No, excelente. Tú sabes que pasan muchas cosas, tanto en el proceso de academia como en el proceso también de cuando ya estás en ligas menores. ¿Tú pasaste por Dominicana? Sí, yo pasé por República Dominicana. Mi primer año como profesional fue en República Dominicana. Yo jugué Dominican Summer League en el año 96 en San Pedro de Macorís. Ese fue el Ingenio Santa Fe. Esa fue la primera experiencia que tuve como profesional y una de las mejores. Saludos, te manda Jorvis, bueno, venezolano, pero está en República Dominicana. Johan, pasa una etapa de ligas menores, pero hay un momento que marca a los peloteros profesionales cuando tienen la oportunidad y la bendición de llegar a grandes ligas. ¿Tú recuerdas ese momento? Porque he entendido, porque lo hablé con Álvaro Espinosa, lo hablé con Freddy García, y todos viven como un momento distinto. Freddy García le dijeron desde el estadio, en el mismo entrenamiento, el manager le dijo, mira, vas a hacer el equipo. Todo fue como que tan frío. Pero a muchos le toca una llamada o un mail o le mandan a decir con el agente, y ese es un momento muy especial. ¿Recuerdas ese momento? ¿Qué recuerdas de ese momento? ¿A quién fue la primera persona que llamaste? ¿Cómo fue ese momento contigo para el llamado a grandes ligas? Bueno, mira, así como tú lo estás diciendo, cada quien vive un momento distinto. Mi situación era distinta, porque mi situación, si ustedes recuerdan, yo llego a Minnesota es por la regla 5. Uh Entonces, -huh. mi situación era o me quedo en grandes ligas con Minnesota o simplemente regresaba a Houston. ¿Ves? Entonces, yo no tuve mi certidumbre era, ¿hice el equipo o no hice el equipo? Porque Exacto. si no, mi mente estaba en que yo iba a regresar a Houston. De hecho, en el proceso de campos de entrenamiento del año 2000, yo hablé con el señor Andrés. Él me llamaba, me preguntaba cómo estaba, y él lo que deseaba era que Minnesota no me dejara a mí en el roster de 25 para poder regresar otra vez a Houston, porque ellos me querían regresar porque decían que había cometido un error. Entonces ¿sabes? Yo lo veía lo que él dijera, yo totalmente lo aceptaba, porque él fue quien me dio la oportunidad de llegar al béisbol y de salir de Tovar a seguir la carrera que yo quería hacer. Pero recuerdo que hablando con mi agente y todo esto, a mí me llaman a la oficina y me dicen, no, y el gerente, que era Terry Ryan y Bill Smith, ellos prácticamente me dijeron a mí que no, que yo iba a estar en el equipo, que yo no iba a regresar a Houston. Entonces, cuando a ti te dicen eso, pues ya tú te sientes súper bien, a pesar de que siendo tan joven todavía no lo entendía. Porque no lo entendía porque eso de que estoy aquí, pero no estoy aquí, me puedo ir para allá. Entonces tú dices, bueno, yo lo que quiero jugar es pelota, yo lo que quiero en verdad es jugar, yo lo que quiero es pichar, y yo lo que quiero es poder salir adelante en mi carrera. Pero una vez que ya me monté en ese autobús, que me acuerdo muy bien, jugábamos en Orlando, el último juego de Spring Training, y de ahí nos íbamos a Minnesota, fue cuando en verdad entendí que ya yo había hecho el equipo. Cuando yo estaba montado en ese autobús, que íbamos al avión, que ya me monté en el avión, mira, ya ahí sí, porque mira, hay muchas veces que a muchos compañeros le habrá pasado, que inclusive se lo llevan al equipo, viajan, y antes de que sea el Opening Day lo sacan, no lo bajan. Ok, Johan, mira, tenemos una pregunta aquí de Machis Sánchez desde Ecuador. Johan, todos los deportes
están evolucionando, tanto como las reglas, como las reglas, como la tecnología. ¿Dónde crees tú específicamente que hay que mejorar en el béisbol para ser más atractivo? Muy buena pregunta. Mira, yo no sé si el béisbol ha cambiado mucho. Vamos, el béisbol tecnológicamente ha cambiado demasiado. Sí, Inclusive, muchísimo. en los últimos 10 años yo creo que el béisbol ha sufrido muchísimos cambios tecnológicos que han creado, mira, controversias o a lo mejor se han hecho cosas bien o se están viendo cosas que antes no se veían. Yo no sé si eso le quita la esencia a lo que el béisbol era y en las apreciaciones que tenían anteriormente o que se tienen siempre. Ahora, ¿qué pasa? Hoy en día cuando tú ves un juego de béisbol, tú te sientas en el televisor y tú ves cómo te hacen un desglose estadístico de cada una de las cosas que están pasando. Yo creo que al que le gusta el béisbol y entiende de números y entiende de esa manera, creo que está viéndolo de una manera feliz. Ahora, la cosa es que en verdad te lo expliquen de una manera que tú lo puedas digerir, que lo puedas entender. Y yo creo que hoy en día el béisbol te está ofreciendo eso. El béisbol, y no solamente el béisbol, cualquier deporte y la vida se ha hecho para evolucionar y para mejorar. Y ¿qué va a pasar de aquí en adelante? La verdad yo no lo sé, yo no te puedo predecir el futuro, pero sí sé que las cosas que se hacen se están haciendo en pro del béisbol. Mira, hoy en día se hacen el replay, la repetición para ver Uh -huh. si fue quieto o si fue out. A lo mejor mañana yo creo que a lo mejor, no sé, tal vez irán a cantar las bolas y los strikes. Yo creo que eso le va a quitar la esencia a lo que es el béisbol en general. Pero, vuelvo y te digo, si yo soy un joven que estoy en una academia y estoy comenzando, a mí me van a entrenar y me van a preparar de esa manera. Yo Uh no lo voy a -huh. entender de ninguna otra forma. Yo me voy a preparar para lo que tengo al frente y lo que me están enseñando. Cuando tú hablas a lo mejor con un old school, con alguien que ya tiene que es veterano, que ya tiene tiempo, sobre todo que ya tiene algunos años, va a decir que a lo mejor no está de acuerdo con eso, porque Sí, el pasa mucho. béisbol, el béisbol tú lo tienes, sobre todo como lanzador, tú tienes que entender qué hacer y cómo reaccionar al momento que tú haces un lanzamiento, porque tú estás en el montículo y tú tienes que tener esa capacidad de entender qué está pasando y no simplemente esperar de que me digan lo que tengo que hacer. Y yo creo Sí. que ahí es donde yo difiero con todo esto. Yo creo que el jugador se tiene que preparar no solamente físicamente sabemos que todos tienen el talento y se pueden preparar. Mentalmente es lo que tienen que saber, ser independientes a la hora de tomar una decisión, porque esa decisión es lo que hace la diferencia mañana a la hora de ganar o perder un juego. Entonces, vamos, yo no sé si respondo la pregunta de él, pero yo creo que como ha evolucionado todo esto, todo sigue cambiando. Fíjate, un ejemplo muy claro, el fútbol, hoy el día con el VAR. O sea, Uh antes eso no -huh. existía. Y es algo muy reciente. Nosotros ya tenemos varios años con lo que pasa en el béisbol, con repeticiones y todo esto. O sea, que el béisbol sí ha evolucionado. No, ¿y qué ha pasado? Mira, mucha gente cuando toca este tema dice, si la repetición hubiese existido en el casi perfecto de Armando Galarraga, otro gallo cantaría. Pero obviamente, es como dices tú, los de la vieja escuela nos gusta de una manera lo que está en la actualidad, pero también tenemos que tener claro que si todo va en base a la tecnología y van cambiando los tiempos, debemos ir en el camino igualmente. Tenemos por Mira, aquí a Alfonso Morales desde te digo Tobar una cosa. también. Mira, un saludo a todos en Tobar, un abrazo. Yo te digo algo. Si vamos a hablar de tecnología, entonces tú estás hablando es de evolución, tú estás hablando de futuro, tú estás hablando de lo que podemos hacer mañana. Si tú hablas de historia, la historia no se cambia, la historia es Uh lo que -huh. es, fue lo que fue, de eso se aprende. Así es la vida. Si nosotros cometemos un error, tenemos que aprender. Eso fue una historia que vivimos o que tuvimos, tenemos que aprender de ella para mejorar. Entonces, allí es donde está la diferencia. El pasado nos enseña, el presente lo vivimos y si nosotros aprendemos del pasado y hacemos las cosas bien en el presente, de Miramos al seguro estaremos futuro. bien en el futuro. Pero entonces es muy difícil decir, mira, yo creo que tiene que pasar esto porque entonces si no hay que cambiar aquello, hay que cambiar. Mira, si nosotros tuviéramos la habilidad como seres humanos, no hablemos de pelota, hablemos de seres Uh humanos, -huh. de cambiar nuestro pasado o la historia, yo estoy muy seguro que muchos tratarían y quisieran cambiar muchas cosas en la vida, en general. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Johan, una de las cosas que nuestros invitados que han estado acá en Melvin More Sport TV hemos coincidido y creemos que marca un ítem muy importante en lo que
ha sido el béisbol lo que es y lo que será. Hablamos de una época, la época de los 90, y empezamos hablando la época de los 90 en el béisbol venezolano, lo que significó una era donde existieron muchas estrellas de béisbol, donde el béisbol venezolano sobre todo marcó algo muy importante para todos los que luego llegaban a grandes ligas y lo que significaron en grandes ligas. Y todos hemos coincidido que los años 90 es los años dorados del béisbol venezolano, y yo me atrevo a decir también que el béisbol de los Estados Unidos, por los récords, por el tipo de pelotero que llegó en esa época, lo que marcaron. Pues podemos hablar de lo que hizo Sammy Sosa con Mark Maguire, ver un equipo como el equipo de Cleveland con Vizquera, Lomar, ver un equipo como el de los Mets, que tenía Carlos Delgado, Johan Santana, Mike Piazza, Atlanta, Chipper Jones. O sea, hablamos que la época de los 90 estuvo muy marcada por muchas estrellas que la mayoría están en el Salón de la Fama y las que no están van camino. ¿Crees tú o estás de acuerdo? Sobre todo por un factor, Johan. Entiendo que se marca la época. ¿Por qué? Porque el pelotero venezolano, por ejemplo, era un caballero, tanto dentro como fuera del terreno. Y lo vimos reflejado en peloteros como tú, como Álvaro Espinosa, como Eddie Díaz, como Melvin Mora. Y eso entendemos que es lo que marca la época. Mira, yo te digo una cosa, el béisbol de los 90 fue un béisbol que tal vez marcó, así como tú lo dices, un antes y un después, pero es que a nivel general el béisbol latino fue creciendo mucho, porque el béisbol de los 70, el béisbol de los 80 fue un béisbol, y sobre todo si nos vamos más atrás, fue un béisbol muy difícil para los latinos. Entonces, todos esos pioneros que nos dieron a nosotros la oportunidad y pusieron los nombres de no solamente de Venezuela, sino de todos los países latinos, República Dominicana, Puerto Rico, México, Cuba, cualquier país que tu nombre es latino, dio la oportunidad de que se le prestara más atención al béisbol latino. Y creo que por eso es que es importante cuando tú te vas a los años 90 desde el punto de vista venezolano, porque cuando tú tienes a un personaje como el señor Andrés Reiner, él tenía esa visión, él quería que en verdad se establecieran academias en Venezuela, no era nada más Houston, es que él quería que los equipos de Estados Unidos y no solamente invirtieran, sino que dedicaran su tiempo en desarrollar ese talento. Sí, que desarrollar ese talento, porque el béisbol en Venezuela es una pasión, el béisbol en Latinoamérica es una pasión, no es casualidad, es pasión. Lo que pasa es que a lo mejor no se le daba esa atención. O sea, ¿cuántos jugadores de gran calidad se quedaron sin poder jugar o tener la oportunidad al menos de que lo vieran en el béisbol profesional o en el béisbol organizado en un tryout? Cosa que hoy en día es totalmente abierto. Hoy en día tú tienes academias de todos lados. Inclusive las academias ni siquiera ya pertenecen a los equipos de béisbol. En los años 90 las academias pertenecían a las organizaciones de béisbol. Y tú ibas y entrenabas con ellas. Y si tú no habías hecho bien en la organización de Houston, pues ibas a la de Chicago. Y si no a la de Chicago, ibas a la de Minnesota. Y la de Minnesota, ibas a la de Nueva York. Ibas directo a la organización. Sí, correcto. Entonces, hoy en día no. Hoy en día prácticamente al jugador lo entrenan y después al jugador lo exhiben y lo enseñan a la organización que sea la mejor postora, vamos a decirlo así. Entonces, claro, cuando tú te vas a los años 90, tú vas a ver cómo ese béisbol marcó en el mundo del béisbol un antes y un después. La exposición que tuvimos los jugadores latinos en el béisbol de las grandes ligas fue importantísimo. La calidad de la liga venezolana, la calidad de las ligas de Latinoamérica, en verdad jugaron un factor importante, porque los jugadores americanos inclusive iban a esas ligas y entendían que jugar en esas ligas le daba a ellos un plus muy grande, porque entendían que había que ganar, entendían que ahí no se iba a pasear, entendían que el nivel era grande, que no importaba si no eran grandes ligas, que es que había jugadores clase A, rookie, AA, AAA, era irrelevante. El punto era siempre ganar y hacerlo lo mejor posible. Y otro factor, que es que los fanáticos te lo demandan. Entonces, ese nivel de juego poco a poco lo fueron entendiendo mucho más, y de allí que se abrieron y empezaron a expandirse por toda Latinoamérica, y hoy en día es lo que es.
Sí, total, total. Queremos aprovechar, saludar a Isabel Velasco, que está desde España, Madrid. Tenemos gente de Tobar, siguen conectándose desde la República Dominicana. Gracias por estar conectados, disfrutando de este conversatorio tan ameno con Johan Santana el Gocho. Johan, eh, esa época, marcar lo que fue tu estadía en el Magallanes. Vamos a hablar de un tema que siempre ha sido la mejor rivalidad del béisbol venezolano, Caracas Magallanes. Hacer presencia y lanzar en un juego Caracas Magallanes. ¿Qué significaba, Johan? Mira, yo primero como joven, yo llego a Valencia en el año 95 y yo jugué la liga paralela. Mi primer año en Magallanes es el año 98, 99. A mí me toca a finales de los 90, pero venía en mis comienzos a mediados de los 90 y ver la pasión, ver cómo se juega, ver la intensidad de esos juegos. Yo quería eso también y uno soñaba con que en algún día tuviera la oportunidad de estar allí y así fue, y así fue. Mira, yo te digo, es que el compromiso que uno siente cuando uno está allí es muy grande, pero es un compromiso que uno lo quiere, es que uno lo quiere Claro, porque tú tienes que decirte en ese momento, mira, si yo quiero, a mí mi papá me decía, si tú quieres enseñar que tú eres bueno, tú te tienes que enfrentar a los buenos. Y si tú quieres enseñar en verdad, hey, yo quiero que tú sepas que para mí tú eres el mejor. Entonces yo eso lo utilizaba siempre como motivación y decía, pero es que ya va, a mí no me importa si es el Caracas, a mí no me importa si era Lara, a mí me tocaba más Lara o me tocaba los Tigres, pero eso era lo que uno quería. Mira, a mí me tocaba, a mí no me importaba cuál fuera el equipo, porque yo lo que quería era enseñar que en verdad yo podía competir. Y en esa manera de ser o de pensar, pues uno va creciendo y va siendo parte de todo esto. Y cuando tú llegas y estás con tus compañeros y ves que otros compañeros también tienen la misma mentalidad, y es que hay otros que se quieren comer el mundo también. Entonces, cuando tú juntas todas esas cosas, las oportunidades de que seas exitoso son mucho más grandes. ¿no? Y que te obliga a que no te puedes quedar atrás, tiene que ir al mismo ritmo de todo. No, es que no te puedes quedar, porque si tú te quedas, te vas para la paralela. O sea, eso es así de sencillo. Mira, 2 juegos malos para la paralela. O sea, es De así de una, sencillo. Entonces sí, vas a pichar Caracas Magallanes, pero en Benoco. O sea, ya no es lo mismo. Sigue siendo Caracas no, Magallanes y todo lo que sea, pero ya no es lo mismo. O sea, ya ahí no. Entonces tú eso lo utilizas como motivación. No, yo no quiero regresar a la paralela. Yo tengo que seguir aquí, tengo que seguir y tengo que hacerlo bien. claro. Hablar de un momento, uno de tantos, porque si yo me pongo a decir, Johan, dime cuál es tu mejor momento como pelotero. Pasaron muchas cosas en tu carrera importantes y tendrías que sentarte a jugar al azar para decir cuál fue el mejor momento de tu carrera. Pero cuando llega, por ejemplo, tu primer Cy Young, que fue en el 2004, una selección unánime, y no solamente una selección unánime, estamos hablando que Johan Santana dejó atrás a un lanzador, por ejemplo, llamado Kurt Schilling, con los Medias Rojas de Boston. Entonces, eso, para quienes amamos el béisbol, entendemos el béisbol, hemos vivido el béisbol, es un orgullo entender que Johan Santana, en una selección unánime, gana su primer sayón, venciendo a lanzadores como, por ejemplo, Kurt Schilling. ¿Cómo, ¿Cómo vive Johan Santana o cómo vive un pelotero ese momento cuando logra un escalón tan importante como ganar un sayón en las grandes ligas? Mira, primero quiero darle un saludo a un gran amigo que acabo de ver por ahí, a Super Joe. Super Joe en Nueva York, un gran amigo, una gran persona, Gran que abrazo. me ayudó muchísimo en Nueva York. Muchos jugadores que están aquí saben quién es Super Joe, el Super Joe. Love you, brother. Mira, el año 2004 fue un año mágico, único. Al final de la temporada, el último mes de la temporada, eh, todos los reporteros, la prensa venezolana, para arriba y para abajo. Yo sabía lo que yo estaba haciendo, yo lo que no sabía era cómo lo estaba viviendo Venezuela en este caso, Uh -huh. mas sí sabía exactamente todo lo que estaba sucediendo en el terreno, cómo hacía mis cosas.
Pero cuando se ponen, tú veías cómo te preguntaban, mira, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de Curt Schilling? La competencia va así. Yo digo, bueno, ustedes son los que saben. Yo sé, yo estoy haciendo mi trabajo. Yo no soy, mira, yo no soy de aquel que terminaba el juego, ¿verdad? Y se va a ver las noticias, a ver qué dijeron de mí o qué. Yo sé lo que yo estoy haciendo. Entonces yo salía del juego es a mi casa, a mi familia, a mis hijas. Eso es lo que yo hacía y a mi esposa. Yo no salía a ver, mira, ¿qué pasó? ¿Qué hablaron de mí hoy? No, 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 no. Yo sabía lo que estaba haciendo, mas no sabía cómo lo vivían los demás. Entonces, mira, cuando a ti te asocian con pitchers como Curt Schilling, sin duda que la cosa son palabras mayores, porque tú dices, wow, bueno, él ha estado tantos años y tiene la calidad que tiene y está en el equipo que está y ganan, sin duda que uno se siente, oye, qué bien. Pero te digo algo, a mí lo que más me sorprende de todo esto, a pesar de que sí, termina la temporada y tú te quedas con esa incertidumbre, bueno, ya yo hice mi trabajo, me lo habré ganado, no me lo habré ganado, ni idea. Eso es lo difícil de esto desde el punto de vista personal, porque es que tú tienes que esperarte hasta cierta fecha, tú tienes que esperarte que se acabe la temporada. Entonces, después que se acaba la temporada es que dan los resultados de cada una de las cosas que se hicieron, o quién se ganó el sayón, quién se ganó el más valioso, quién es el bate de plata, quién es este, quién es aquello. Entonces, tú te tienes que esperar y cuando te dan ese resultado, que te llaman y te dicen, mira, felicitaciones, eres el ganador del sayón. Oh, excelente. Y fue unánime. Y después de tanto tiempo y tantas cosas, de haber pensado, ¿tendré chance o no tendré chance? De haberle ganado a Curt Schilling y de repente, no, que te lo ganaste, fue unánime. Dice, wow, yo me quedé sorprendido, la verdad, pero al mismo tiempo orgulloso y contento de haber conseguido algo tan importante, porque entendía que no era fácil de hacer. Sí, son hazañas, son de ese tipo de hazañas que en las grandes ligas no cualquiera puede decir que lo logró, pero algo sobre todo bastante importante en la carrera de Johan Santana es que no solamente lo hizo una vez, sino que luego de 2 años, en el 2006, logras segundo sayón, y aquí voy a algo que me hace pensar sobre todo en esa personalidad tan única de Johan Santana, tan humilde. Porque tú dices que ese año fue mágico, fue muy bonito lograr eso, pero es que en el 2006 no solamente ganas el sayón, sino que completas la triple corona de picheo, que no es absolutamente nada fácil porque los 3 renglones más importantes de un lanzador en todas las grandes ligas lo lograste. Y hablamos que también era una época donde había lanzadores de esos que tú dices, a ese no quiero enfrentar, pero Johan Santana era otro de esos lanzadores al cual muchos no querían enfrentar, sobre todo por ese lanzamiento en cambio, que para mi entender no ha habido otro mejor en grandes ligas. Ya hablamos de lo que se siente ganar el sayón, pero completar la triple corona. No, tremendo. Mira, vuelvo y te digo, eso va pasando a medida que la temporada lleva curso. Uno decirte que yo voy a salir desde el principio de la temporada, voy a ser triple coronado, Sí. voy a ganar esto, voy a hacer, es mentira, es mentira. Y tú tienes que ir un juego a la vez, sin pensar en que el de mañana, no, no, no. Tú aprendes, como les decía hace rato, tú aprendes de ayer, tú aprendes del juego que hiciste ayer para estar bien hoy. Y de seguro si aprendes todo eso vas a estar bien mañana. Entonces, yo me regreso un poco al 2005 porque después que yo termino el 2004, mi mente estaba en querer regresar y no solamente en querer regresar, sino enseñarle a todo el mundo que lo que había pasado en el 2004 no fue casualidad, sino que en verdad aquí hay alguien que ha trabajado y que se quiere no solamente posicionar, sino dejarle saber a todo el mundo que aquí estoy yo, ¿sabes? Y que yo tengo mi manera de ser y hacer mis cosas. Entonces, así fue pasando mi carrera y mis años, y cuando yo llego al 2004, al 2006, todo se dio nuevamente. O sea, íbamos otra vez así, sin tratar de hacer de más. La verdad, esa es la cosa. Lo que pasa es que tú llegas a un punto donde tú haces todo que parece ser que fuera rutina, ¿no?
La gente dice, no, pichar 7 innings es fácil para él y es esto. No, no, no es que es fácil, sino que uno trabaja mucho para eso. Sí. Entonces, cuando tú tienes 10 ponches, cuando tú tienes 7 innings, cuando tú ganas un juego, es porque algo hiciste bien, y no solamente que lo hiciste bien, sino que lo has hecho de manera constante durante toda tu carrera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo me preparo bien, si yo estoy claro conmigo mismo y yo entiendo como pitcher o como persona qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, sin duda que tú te quedas allí. Y ahí las cosas van pasando, porque yo tenía algo. A mí no me importaba a quién yo tenía que enfrentar, a mí no me importaba, para mí era irrelevante, porque yo me preparaba era a mi juego, a mis habilidades. O sea, yo sabía que yo tenía que lanzar el cambio, yo sabía que tenía que lanzar la recta, yo sabía cómo hacer mi juego. Por supuesto que me preparaba para el equipo que me tocaba enfrentar, pero yo me preparaba muy bien para mi juego, no porque, mira, viene a batear a Alex Rodríguez y Alex Rodríguez saca jonrones, bueno, pues que saque jonrones, pero le tiene que pegar a la pelota. Entonces yo lanzaba con esa confianza que le pegue, y si tenía que ser Maguire, Sosa, el que fuera, no importaba. Y mi mente decía que yo tenía que hacer mi trabajo. Ojo, eso lo fui aprendiendo poco a poco. Entonces, así llegó el 2006, así fue, y de repente al final de la temporada, hey, felicidades, eres triple coronado, y bienvenido también. Fue algo impresionante. Era increíble, Johan. Recuerdo ese cambio de velocidad tuyo que tanto marcó tu carrera, porque era algo increíble ver a los bateadores entender de que dos strikes viene con el cambio. Lo sabían todo el mundo, los cronistas, la gente en el estadio, viene y no le daban, no bateaban el picheo. Era un picheo tan marcado en lo que fue tu carrera, que por más que entendían de que era tu picheo principal, no había manera de batearle a Johan Santana. ¿Tú tienes por casualidad una pelota a la mano? Sí, sí, yo siempre tengo una pelota a la mano, siempre que hablamos, que tú me escribiste con una pelota, yo siempre tengo que tener una pelota a la mano, precisamente por eso. Pero fíjate tú, la cosa es que sí es verdad, tú llegas a crear una imagen donde un picheo prácticamente te define. Pero yo digo algo, es que no era solamente el cambio, es que yo también tenía la recta, yo tenía el slider, el sinker, el slider lo lanzaba de dos maneras, con la velocidad, pero había una cosa muy importante que es lo que se necesita aquí, que es el control. El control a la hora de tú utilizar toda la zona de strike. Colocarlo donde tú querías. Sí, total, porque es que no es nada más, mira, que el picheo, en este caso, en mi caso, para que el cambio fuera bueno y el cambio fuera en verdad, digamos, letal, para poder rematar un turno al bate, yo tenía que lanzar muy bien mis rectas y tenía que lanzar muy bien mis sliders. Si yo no hacía eso, me ponía en una posición donde era más difícil tener éxito con ese picheo. Ahora, ¿qué pasa? Hay una cosa muy importante que yo tenía en todo esto, se llama confianza, se llama seguridad. Si tú no tienes seguridad y confianza, es muy difícil que tengas éxito como lanzador. Aquí está la pelota. Ok. ¿Puedes tomar cómo lanzabas el cambio de velocidad? Mira, mi cambio de velocidad, que es el famoso circle change, en círculo, yo lo que hacía era precisamente, a ver, vamos a entender un poquito, porque no sé cuántas personas nos están viendo y no sé cuántos entenderán de esto, pero lo primero es cómo se agarra una recta. Entonces, la recta cuatro costuras, si ustedes ven la pelota, este es el famoso horseshoe que le dicen, o el famoso casco de un caballo, que es la famosa herradura, ¿no? Herradura. Entonces, cuando tú lo ves así, yo no colocaba, las herraduras para mí quedaban prácticamente verticales, ¿verdad? Entonces, las cuatro costuras vienen siendo precisamente 1, 2, 3, 4. Si se fijan, la mirarán así, 1, 2, 3, 4. Entonces, mi recta era precisamente sobre las cuatro costuras, ¿no? Si lo ven así de medio lado, van a ver que los horseshoes quedan verticales. Los míos no quedaban así. Hay otros que la lanzan así. Yo no, yo la lanzaba así. ¿Por qué? Porque yo entendí que después, para lanzar mi cambio,
sin cambiar la posición de la pelota para que cuando la pelota saliera de mi mano saliera prácticamente igual que la rotación del cambio, yo lo que sí cambiaba era el agarre. Ahora el agarre, el dedo índice pasaba a esta costura, ¿sí? Y ese es el famoso círculo que ven aquí. Ese es el famoso círculo. Del Circle Chain. Y entonces, cuando ustedes ven la costura, podrán observar que en la costura que está aquí al frente están los famosos nudillos. Nudillos. Esos nudillos automáticamente al estar en la costura hacen que yo tenga un mejor agarre. Mejor agarre. Cuando tú ves la pelota en mi mano, tú te vas a dar cuenta que yo tengo agarre en cada uno de mis dedos, o mejor dicho, costura en cada uno de mis dedos. Entonces, eso automáticamente me permite a mí tener mucho mejor agarre y por ende mayor rotación. Control. Mayor rotación, claro. Entonces, claro, a muchos muchachos les enseñan de una manera diferente. Yo lo explico así para que lo entiendan con mucho más calma, pero sin duda que cuando tú estás en el campo es mucho más fácil de entender y si eres lanzador lo vas a entender, ¿no? Eso lleva tiempo, eso no pasa de la noche a la mañana, pero si tú en verdad tienes la voluntad y las ganas de aprender, sí aprende. Entonces, fíjate, la manera de lanzarlo, cuando ustedes ven que la pelota sale de la mano, sale precisamente como si fuera una recta. La recta sale así y carga una rotación prácticamente inversa cuando sale de la mano, ¿cierto? Pero va con velocidad. El cambio es algo similar. Yo buscaba que el cambio se viera exactamente como una recta cuando salía de mi mano. Lo que pasa es que tú ya juegas con la mano. Tú la puedes empujar, le puedes mover un poquito para que la pelota pues salga el famoso, no es un screwball, el maestro Valenzuela que lanzaba el famoso screwball, yo no hacía eso, yo llegaba al punto de soltarlo, pero de esta manera o así. Entonces yo lo soltaba de dos maneras y miren la diferencia. Esto hacia el frente recto y esto nada más, el movimiento de los dedos hacía que el picheo prácticamente cayera hacia afuera. Entonces era la mano la que en verdad hacía toda la magia. Mientras que yo tuviera toda la posición o la técnica, o mejor dicho, la mecánica desde los pies hasta el momento que yo soltaba la pelota, cuando soltaba la pelota era que hacía la diferencia. ¿Ves? Hay muchos jugadores o muchos pitchers que a veces quieren venderte el picheo antes de hacerlo, y en verdad así no es. Tú tienes que el bateador, cuando ya la pelota le llegue a ellos, en verdad el bateador no pueda entender que viene. Hay mucho, sobre todo con un picheo rompiente. El picheo rompiente generalmente se ve cuando tú vienes ya con una rotación, porque la rotación es diferente, la posición de los dedos, y hay muchos jugadores allá afuera, y créanme cuando les digo esto, porque creo que aquí tenemos a muchos jóvenes viéndonos, ¿no? Sí. Y en la academia. Es que no importa cuán duro yo lance y cuánta fuerza yo tenga, y que mira, mi breaking ball va muy rápido, y es que yo tengo un slider que está nasty, porque eso es lo que se dice. No. Está nasty. Créanme ustedes que los que están del otro lado y te están bateando, y a medida que van subiendo de nivel, son muy buenos. Entonces, allí es donde está la diferencia. El trabajar para entender qué es lo que se hace o qué debo hacer a la hora de competir, porque al final del día es eso, es competir contra los que tienes del otro lado. Mira, ahí escribió alguien, una chica que dijo, explicó tan bien que yo entendí. Y por ahí también preguntaban que si no te han ofrecido a alguna organización trabajar como pitching coach. Mira, yo con Minnesota he tenido siempre las puertas abiertas de poder regresar. Yo hasta los momentos no lo he querido hacer simplemente porque quise los últimos 3 años prácticamente estar en mi casa, dedicarle tiempo a mi familia. Eso es algo que siempre he querido hacer. Los años pasan, los hijos crecen y entonces de repente te encuentras en una situación donde ya se van y para mí era muy importante el factor familiar, estar con mis hijos. Yo no descarto mañana poder en cualquier organización ayudar. Yo no tengo ningún tipo de, digamos, de formalidad. Soy un instructor especial con Minnesota, pero no tengo ningún, digamos, trabajo específico, pero en el futuro seguro. Ok, llega un punto, Johan, en el año 2008, donde ocurre el cambio a la organización de los Mets de Nueva York. Entendemos lo que, o mucha gente que conoce a béisbol, que esto también es un negocio. Y ya Johan había logrado 2 Cy Young con una organización de Minnesota.
acoplado a un equipo de trabajo, a la organización, a todo el sentido. Llega el cambio para los Mets de Nueva York. ¿Cómo toma Johan Santana este cambio? ¿Lo querías? ¿Te gustó? ¿Lo entendiste? ¿Cómo fue ese proceso? Lo entendí, lo entendí porque Minnesota en su momento lo explicó, me lo dijo en conversación junto con mi agente, de que ellos lamentablemente desde el punto de vista económico no podían hacerse de mis servicios ni poderme extender el contrato. Entonces en ese momento, pues uno se siente, mira, después de todo lo que yo he hecho, lo he hecho porque ustedes me lo han enseñado y porque lo hemos trabajado juntos. Y ahí es cuando en verdad tú entiendes cómo son estas cosas, que esto es un negocio y que al final del día hay un mercado y en el mercado, pues desde el punto de vista general, tiene que estar en el mercado. Y no solamente tiene que estar en el mercado, sino que todos esos detalles se cuidan también a nivel general en el béisbol. Entonces, Minnesota era la organización donde yo comencé, donde trabajé, donde aprendí todo lo que aprendí, donde tuve los mejores años, pero también entendía en ese momento que la parte económica o la parte del contrato no se podía hacer y eso vino de ellos. Eso no fue que yo dije, no, mira, aquí no hubo, sino simplemente, lamentablemente no vamos a poder. Hay solamente un comparable, fue solamente una oferta que se hizo y ya. Y automáticamente ahí me pusieron en el mercado. Ahora, cuando hablan de mi cambio estaba condicionado. Es decir, yo tenía una condición en mi contrato, una cláusula en mi contrato de no cambio. Y esa cláusula yo nunca la ejercí desde el punto de vista legal de decirle a ellos, mira, yo no quiero que me cambien o ponerle algún tipo de presión. Yo creo que así no funciona la cosa. Yo creo que cuando tú eres, cuando se entiende y cuando se conversa, las cosas salen. Ahora, lo que sí pasó conmigo fue que yo les dije a ellos que yo no iba a aceptar un cambio para la costa del oeste. Yo quería que el cambio fuera más cerca a Florida, porque yo estaba en la Florida, vivo en la Florida, y aparte de eso quería que Spring Training, los campos de entrenamiento, fueran en la Florida. Y eso era simplemente porque quería estar cerca de mi familia. Cerca de tu familia. La organización que se escogiera, para mí, yo iba a salir adelante, iba a representarlo lo mejor posible, porque yo entendía que ya no iba a estar con Minnesota. Entonces, si ya no estaba con Minnesota, que era en verdad donde yo había hecho todo esto, sabía que iba a poder ayudar a otra organización. Como también sabía que cualquiera que fuera esa organización me iba a dar a mí la oportunidad no solamente de trabajar, sino de llegar a conseguir lo que uno quería. Y lamentablemente, pues las cosas no se dieron así en Nueva York por lesiones, porque si no estaba lesionado yo, estaba lesionado uno de mis compañeros y las cosas nunca pude engranar. Pero cuando yo llego a Nueva York, se llegó siempre con esa intención de querer ganar. Bueno, pero a pesar de que hubo lesiones y que no engranaron ciertas cosas, no es tan fácil tampoco decir que en el 2012, luego de 4 años dentro de la organización, Johan Santana logra otro de sus tantos éxitos, como es lanzar un no-hitter. Es otra cosa que la gente que es más fanático que estudioso del béisbol entiende de que lo puede hacer cualquiera, pero lanzar un no-hitter en Grandes Ligas, en la época que lanzó Johan Santana, donde había tantos buenos bateadores, no era fácil. ¿Cómo vive el último out un ser humano, un pelotero, un no-hitter? Mira, yo, por ejemplo, te digo, y no solamente el último out, sino inclusive Todo el proceso. todo el proceso, porque ya después que llega el sexto inning, por lo menos en el caso de nosotros ganando 8-0, es que tú no quieres ni batear, tú quieres seguir, tú quieres darle seguido. Tú quieres que se acabe rápido. No, es que yo no quería ni siquiera ir para el dogado, sentarme y volver a salir, porque si salía y había que parar, yo quería seguir rápido. Entonces, pero ese último out, cuando tú estás en esa situación, tú piensas y lo lanzas. Mira, aquí yo lo voy a lanzar con toda no solamente la cautela, pero con la confianza del mundo y esperar que él se haga out, porque yo lo que lancé ese último lanzamiento fueron cambios. E inclusive, ese turno yo llegué a 3-0, 3-0 strike. Después pude lanzar 2 strikes y después lancé un cambio y lo ponché. La satisfacción fue tremenda. Celebrar ese último out y celebrarlo con tus compañeros y celebrarlo como si hubiésemos ganado todo, fue mágico, fue único, la verdad. Son muy pocas las oportunidades que tiene uno como jugador
de celebrar algo así, de celebrar no solamente unos giros, es decir, así se celebra por lo menos cuando tú clasificas o celebras cuando ganas una serie mundial, que en verdad celebras que ese juego terminó y representó algo. Ese día, ese juego para nosotros, para mis compañeros y para Nueva York representó una de las hazañas más importantes en esa historia y para Nueva York, y yo estoy muy feliz de ser parte de esa historia. Sí, porque fuiste el primer jugador de los Mets en lograrlo. Entonces, no solamente eso, cuando tú dices la celebración, porque también el lanzador entiende que es un éxito que lograste porque tú, otros ocho compañeros en el terreno, hicieron su trabajo para que tú lograras esa hazaña. Así es que mira, es que ese día si tú haces un enfoque completo de todo lo que fue el juego, ese no fue un juego dominante de Joan Santana, de verdad no lo fue. De hecho, tuvo que pasar unos innings para volver a entrar otra vez en la posición y tener mis picheos trabajando, pero lo que sí es cierto es que la defensiva y mis compañeros hicieron un trabajo tremendo, que batearon, hicieron carreras. Entonces, eso también influye, el trabajo en equipo influye. Si tú, de nada vale que tú seas muy bueno o no, si no hay un equipo. Sí, esa es la cosa que tiene el béisbol, que en el béisbol necesitas un equipo, y cuando tú tienes un equipo y todas las cosas salen bien, te pones en una oportunidad de ganar, y ese día a nosotros todos nos salió súper bien. Sí, ahora llega un momento en el año 2013, Johan, muy difícil, sobre todo que los lanzadores son los más propensos a esto, a que ya venían con ciertas lesiones, pero ya en el 2013 una lesión más difícil te deja no solamente fuera de una siguiente temporada, sino que te deja de un momento, como es el Clásico Mundial, te deja fuera de representar a tu país. Yo quiero que Johan Santana envíe un mensaje, sobre todo a todos esos peloteros y sobre todo lanzadores, que entienden que es una carrera difícil, con altos, con bajos, con triunfos, con derrotas, con un trabajo constante. Vivir el no poder representar a tu país por una lesión, en perderte una siguiente temporada, ya después de tener tantos éxitos, ¿cómo asume Johan Santana ese momento tan difícil? Mira, es difícil porque lo primero que va a suceder es que te van a criticar y van a decir, mira, este no tiene amor por la camiseta, este no tiene amor por su país, este no aquello, y eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Aquí lo que sí tiene que haber es un compromiso. Esa es la verdad. Si yo tengo un compromiso conmigo mismo, yo voy a estar bien. Entonces, mi compromiso lo tengo que tener, no solamente con Santana el pitcher, sino Santana el que quiere estar a plenitud de condiciones, porque Santana va a representar a su país, y para representar a su país son palabras mayores y tiene que estar a full condiciones. Entonces, allí es donde está la diferencia. Entonces yo creo que para todos los muchachos que están hoy en día, que eso es un sueño, representar a su país es una de las cosas más importantes que pueden hacer. Y mientras que ustedes se sientan que lo están haciendo de la mejor manera y que ustedes dieron todo lo que ustedes tenían, ustedes van a estar bien, porque mientras que usted esté bien con usted mismo, usted va a estar bien con todo el mundo. Y lamentablemente a veces eso no lo entendemos o no se entiende. Se cree que porque una persona hace, por ejemplo, un comentario en esta entrevista, ya nuestra entrevista no sirve. O porque una persona viene y te dice a ti, mira, tú te acostaste tarde, ya esto ya no sirve. No caigas en esos problemas, porque ellos no saben absolutamente nada. Simplemente están ahí para criticar o para decir las cosas, pero no saben el trabajo que hay detrás. Entonces muchas veces tú te cohibes de esas cosas, y no es así. Tú tienes que salir adelante y enseñar que en verdad tú puedes hacer eso y más. No, y que hoy estamos propensos hoy en día a que esas cosas pasen en más intensidad por el tema de que las redes sociales, toda la cuestión de la tecnología, que en Álvaro, años atrás... pero yo te voy a decir algo precisamente con eso de las redes sociales. Si no fuera por las redes sociales, tú y yo ahora mismo no estuviéramos hablando, ni estuviéramos compartiendo con esta gente que nos está escuchando. Y a lo mejor mucha gente a mí nunca me había escuchado, nunca me había visto hablar o de ninguna manera compartiendo de esto. Porque es que en ese entonces, cuando yo estaba más joven o estaba activo, si tú como periodista o como prensa o como televisión
o como redes sociales, si usted no estaba al frente mío en un locker, los chances es que no nos íbamos a ver. Johan, nos quedan 10 segundos, pero tenemos que seguir. Tengo algo más por aquí. Vamos con la ñapa, como dice mi amigo Luis Ojo. Vale. 12